Félix Chero, declarando luego de la ceremonia de inauguración de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Lima, Perú, es el anfitrión en esta oportunidad y queremos saber cuán importante es este evento para nuestro país, cuáles son los puntos a los que se van a llegar y cuán productivo finalmente es ver que más de 20 cancilleres se reúnan en nuestro país de aquí en adelante, ¿no? ¿A qué punto llegan esos acuerdos? Queremos conversar sobre ello con Oscar Vidarte, internacionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, un placer estar acá. ¿Cuán convocante ha sido esta asamblea? Bastante. Estamos hablando de 25 cancilleres de 34 países miembros y considerando además que van a venir cancilleres de países muy importantes como Canadá, Estados Unidos, el secretario de Estado Blinken va a venir. Y siempre es importante pues la relación con Estados Unidos y que estos espacios sirvan no solamente para asuntos multilaterales, sino para también afianzar la relación que tenemos con potencias mundiales como Estados Unidos. Es cierto que algunos cancilleres no van a venir, como el caso de Brasil, de México. Que son líderes de la región importantes líderes de la región. También sabemos la agenda del presidente Bolsonaro y los temas políticos de Brasil. También sabemos que la agenda del presidente pues, de AMLO en México no necesariamente coincide con promover o con mucho interés con la OEA, pero todos los países mandan delegaciones de diferente nivel. Entonces está presente toda la OEA en el Perú en este momento. Ahora, ¿cuán productiva es esta asamblea? Porque se llega, ¿no?, a firmar una suerte de agenda. El lema de esta reunión esta vez, Juntos contra la Desigualdad, ¿no? Sí, sí. Hay que ¿Cuánta agencia tiene la OEA? Exacto. ¿No? Mira, hay que señalar dos cosas. La primera es que esta reunión de la OEA, que va a durar 3 días, no solamente reúne a cancilleres, reúne además a muchas empresas, porque había un foro empresarial el primer día. Hay más de 400 organizaciones de la sociedad civil que se reunió hoy con los países de la OEA. También había una reunión de jóvenes de la OEA. También hay una reunión con países observadores, porque la OEA tiene más de 60 países observadores. Ya han venido muchas delegaciones desde países, desde Corea del Sur hasta el Vaticano, que han venido acá también a establecer vínculos con nuestros países y con el foro multilateral. Entonces, la OEA no solamente son 24 o 35 países, 34 países discutiendo sobre temas de la región, sino son básicamente también relaciones a todo nivel, empresas, sociedad civil, otros países de fuera de la región. A eso hay que sumarle que en este año específicamente se ha tomado como punto central de debate dos cosas. La desigualdad, que es básicamente la necesidad de reducir brechas sociales en un contexto post-pandemia, resulta fundamental. Y el segundo punto es luchar contra la discriminación, en otras palabras, por los derechos de las personas. Creo que el discurso hoy del señor Almagro ha ido en esa línea, pues de alguna manera fortalecer los derechos. Y además, también aparecen temas propios de la coyuntura. Yo estoy seguro que Nicaragua va a ser un tema de discusión, un país que se está aislando del mundo y donde suceden graves violaciones a los derechos humanos y también un gobierno que claramente se ha convertido en un gobierno autoritario. De acuerdo, pero las críticas precisamente a la Organización de Estados Americanos va por ahí. Sí. Mucho discurso, mucha reunión, pero poca acción. ¿Dónde estaba la OEA cuando se atropellaban los derechos humanos en Venezuela? ¿Dónde estaba la OEA en época de pandemia, inclusive, que no supo ayudar a todo este bloque regional para que pudieran acceder a las vacunas? Porque ya vimos que lo que pasó con el sistema COVAX en realidad fue realmente un chasco. Por eso, cuando se necesita a esta organización que sea fuerte y que una a todas estas naciones para mantener ciertas posiciones o tener cierta agencia a nivel internacional, ¿qué es lo que sucede? Ahora, es cierto lo que tú dices, pero no olvidemos de algo. La OEA por sí mismo no es otra cosa que un foro político que representa los intereses de 34 países. En otras palabras, la OEA por sí mismo depende en gran parte de las posibilidades de cooperación que se puedan dar entre 34 países. Por ejemplo, tú hablas de las vacunas y de todo este proceso. Bueno, el tema de las vacunas se discutió en muchos foros. Prosur también se discutió el tema de las vacunas, en la OEA también. En muchos espacios se habló sobre la importancia de comprar, por ejemplo, vacunas conjuntas para hacer frente conjuntamente a la pandemia. En ningún espacio se pudo. Y no se pudo, no solamente porque la OEA no puede, sino porque los intereses de los estados fueron por otro lado. Y ellos priorizaron comprar por su propia cuenta
cuenta y competir entre ellos. Frente a eso la OEA puede hacer poco. Tú hablabas también del caso de Venezuela. Sí, el caso de Venezuela es complejo. Luchar en favor de la democracia es muy difícil. La OEA cuenta con algunos instrumentos, pero lamentablemente aún el desarrollo de los instrumentos para proteger la democracia en nuestra región no tiene más de 3 décadas y tienen debilidades y limitaciones. Por ejemplo, las limitaciones propias del principio de la soberanía. Y luchar contra el principio de la soberanía se hace muy complejo. ¿Cómo defender la democracia cuando pues, todavía los países utilizan el principio de soberanía para evitar cualquier intromisión en tu régimen político? Entonces, la OEA ha hecho bastantes cosas, o ha tratado de hacer bastantes cosas. El problema es que durante mucho tiempo el papel o la influencia generada a Venezuela en muchos países evitaba que se tomaran decisiones. Y lamentablemente eso no recae en lo que la OEA puede hacer, recae en lo que los interesa a los países. Sin embargo, también habría que señalar que hay problemas en la OEA. Por ejemplo, yo creo que el secretario Almagro en un momento del proceso se convirtió en un activista contra Venezuela. Y la OEA no es un mecanismo que tiene que atacar un país, sino que tiene que actuar diplomáticamente para servir para una solución. Y articular. Exacto, ¿no? Y en un momento de la historia creo que la OEA, pues liderada por Almagro, se convirtió en un activista contra Venezuela y eso finalmente logró que la OEA salga completamente del panorama de la solución. De acuerdo. Pero entonces, los compromisos a los que finalmente se aterricen en esta asamblea, ¿cuánto tiempo, cuánta proyección van a tener en el tiempo, ¿no? Es decir, sí, ¿se van a llevar a cabo, van a convertirse en lineamientos para la región, en objetivos a los cuales llegar? Bueno, ese es el deseo, porque además señalemos que este tipo de mecanismo normalmente construye mecanismos de seguimiento para ver el cumplimiento. Por ejemplo, en esta reunión en Lima se va a llamar una cumbre que se llama una reunión de seguimiento de cumbres. ¿A qué se refiere? Liderada por Estados Unidos, van a hacer seguimiento a los acuerdos que tomaron los países de la región en la última cumbre de las Américas. Entonces, este espacio va a servir para dar seguimiento y ver qué está pasando con los acuerdos que tomaron hace unos meses atrás. Así también, en los próximos meses se van a volver a reunir para ver y para dar seguimiento a los acuerdos de esta reunión. Este tipo de mecanismos se construyen. Ahora, nuevamente, se puede decir mucho en el papel y en los acuerdos y en la foto protocolar, pero mucho depende de lo que los estados y de la voluntad de los estados, ¿no? Y todos esperan que lo acordado pues sea respetado por los estados y esto sea cumplido en el tiempo. Ahora, pero viendo lo positivo, sí es importante que en un discurso inaugural se visibilice la lucha por los derechos de las minorías, de los más vulnerables, de los LGTBI y de las mujeres, ¿no? Y que se condene el racismo, el machismo, la intolerancia, y es precisamente lo que hemos visto en los últimos días aquí en nuestro país, ¿no? O sea, unas manifestaciones de sectores conservadores que acusan a la OEA de querer imponer una agenda progre, ¿no? Una agenda globalista, de querer inocularnos la ideología de género. ¿Tiene esa capacidad la OEA? Bueno, habría que señalar que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es parte del sistema interamericano que lidera la OEA, ha señalado que el tema de la ideología del género no existe. Lo que existe es identidad de género y el respeto a la identidad de género y cualquier irrespeto a la identidad de género es un acto de discriminación. Y esos son temas... Es decir, cuando dicen a la mujer la define la biología, no se está respetando la identidad de género, se está atropellando los derechos de las mujeres. Exactamente. Y esos son debates que no solamente se dan en nuestra región, se dan en todas partes del mundo. Son los debates del siglo XXI. Y obviamente al sector de la población en el Perú están pues probablemente en otro momento de la historia. Pero más bien parecen debates del siglo XIX. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pero felizmente la OEA está poniendo el dedo en la llaga en temas que en este momento son importantes. Yo creo que el tema de los derechos de las personas y el real pues disfrute o goce de sus derechos en todos los ámbitos sin discriminación, me parece que es un tema central de cara al futuro. Y el tema de la desigualdad y la situación económica en un contexto, como tú decías, post pandemia, me parece que es fundamental y todo lo que se pueda lograr en materia de cooperación en la región, en esos ámbitos, me parece fundamental y va de la mano, como dije, y se articula con otros actores del sistema interamericano, como te señalaba respecto a la Corte Interamericana. Así que yo creo que hay que leer un poquito más sobre cómo funciona el sistema interamericano y los derechos de las personas. Ahora, tras bambalinas, ¿se pueden dar como reuniones bilaterales entre cancilleres? ¿Cómo se aprovechan estos espacios para las relaciones diplomáticas? Hay algo que los diplomáticos hablan y dicen
y denominan la diplomacia de los pasadizos. Y es que es importantísimo. Es que es fundamental, ¿no? Al margen de lo que se dice en el foro, donde se establecen ciertos protocolos y ciertas formalidades, ¿no? Dentro de discursos que pueden ser muy grandilocuentes, etcétera, muchas veces lo que sucede en los pasadizos y en esos canales informales, ¿ok? O también en los canales formales que los estados construyen dentro de estos foros, reuniones bilaterales, resultan fundamentales, ¿no? Y ahí se pueden lograr muchas cosas, se pueden lograr apoyos para votaciones que el Perú tiene en otros foros internacionales, se pueden lograr avances para acuerdos que se están cocinando de cara al futuro, se pueden un montón de cosas, ¿no? Y el hecho de que el Perú sea sede nos da una posición especial, siempre. El país sede tiene una posición especial, tiene mucho mayor apertura o tiene mucho más acceso a todas las delegaciones. Claro, toda la logística la tiene, Exacto, ¿no? pero además de la logística, tiene acceso a todas las delegaciones y es, digamos, uno de los países claves. El anfitrión. Es el anfitrión el que dirige la conversación. Entonces yo creo que nos da ciertos beneficios en aras de poder satisfacer nuestros intereses en nuestras relaciones con el resto del país y la región. Muchísimas gracias a Óscar Vidarte, internacionalista, por explicarnos un poco cuál es la mecánica de esta reunión y cuál es nuestro lugar en este momento en cuanto a la política exterior. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, regresamos con más.